Ángel Talavera, economista jefe para Europa en Oxford Economics. Ángel, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué te ha parecido la decisión del Banco de Inglaterra, esa subida de los tipos al nivel más alto en 13 años y la posterior reacción del mercado, ¿no?, con esa caída de la libra y del rendimiento de los bonos? ¿Estaban esperando un tono más hawkish o tiene más que ver con esas previsiones de inflación y de ralentización económica? Sí, la subida de tipos ya está bastante descontada, entonces creo que por ahí no ha habido grandes sorpresas. Ha habido, creo que 2 o 3 miembros del comité que de hecho apostaban por una subida más fuerte. Y a pesar de todo, como comentas, la reacción de después de los mercados, sobre todo la de la libra, ha sido bastante decaída, bastante fuerte, ¿no? Yo lo interpreto sobre todo como la idea de que el mercado no cree que el Banco Central o el Banco de Inglaterra vaya a poder realmente subir tipos mucho más de lo que ya está subiendo, precisamente por las perspectivas económicas que el propio Banco de Inglaterra ya ha anticipado y que básicamente casi todos los analistas privados también comparten, que es el de una desaceleración, incluso posiblemente o potencialmente una recesión en la economía del Reino Unido. Por lo tanto, yo creo que básicamente lo que esto descuenta es que el ciclo de subidas de tipos en Inglaterra o en el Reino Unido va a ser relativamente limitado. ¿Podríamos esperar entonces, de qué manera podríamos esperar que se produzcan las siguientes subidas? Hablamos con el Banco de Inglaterra de 4 subidas consecutivas. Ha habido debate hoy también, aunque ha sido minoritario, a favor de una subida más agresiva, pero teniendo en cuenta esas previsiones que nos ha dado, con una inflación del 10, reconociendo esa posibilidad de recesión, aunque argumentaba Bailey que no sería recesión técnica, ¿por dónde crees que va a seguir la senda de la política monetaria británica de aquí a las próximas reuniones? Bueno, yo lo que diría, como comento, es que creo que lo que estamos esperando ya muchos o el mercado empieza a descontar es que no van a poder subir eh, los tipos 4 veces, básicamente por la idea de que a medida de que entremos en el año cada vez más, lo más probable es que los datos de crecimiento que empezamos a ver sean bastante negativos. Obviamente hay un equilibrio muy complicado entre unas perspectivas de crecimiento muy flojas y una inflación que sigue muy disparada, pero bueno, como pasa en muchas otras economías, como en Europa o en muchos otros sitios, una inflación que viene todavía dada en gran medida por los precios de la energía. En Reino Unido hay que tener en cuenta que, por ejemplo, los precios de la energía, hay básicamente un límite legal a los precios de la energía que se mueve cada 6 meses, que básicamente hace que haya unos escalones muy fuertes en los movimientos de inflación. Se espera que el próximo movimiento de estos límites, o sea, la especie de tope que le ponen al precio de energía en octubre, vaya a haber una subida muy fuerte de estos precios porque simplemente empieza a reflejar lo que llevamos viendo en otros países como en España mucho más inmediatamente. Es por eso que las predicciones de inflación son tan altas para final de año, pero a pesar de todo yo creo que la idea de que la economía va a estar muy frágil hace que limite bastante las posibilidades de que haya muchas más subidas, quizá una, dos quizás, pero no me atrevería a decir que vaya a haber mucho más recorrido. ¿Cómo estás viendo esas perspectivas para la economía británica, más allá de las previsiones que nos ha dado hoy el Banco de Inglaterra? Veíamos también cómo la actividad empresarial británica se desacelera a su mínimo de los últimos 3 meses y también eran llamativas, llegaban hasta aquí las declaraciones en una entrevista esta semana de Boris Johnson reconociendo que la inflación, el coste de la vida estaba subiendo, pero que el gobierno no iba a poder ayudar a todo el mundo. En Reino Unido también, bueno, pues en el foco, ¿no?, con esa inflación, con esa desaceleración económica. ¿De qué manera están los hogares capeando toda esta situación? Estamos prestando mucha atención a los datos de consumo en España, en general en Europa. Ahora te pregunto por ellos. ¿De qué manera están los hogares británicos y también, bueno, pues las empresas con este aumento de los costes capeando esta situación? Pues es una situación parecida a la que tenemos en España, por ejemplo, o en otros países de Europa. El tema de la inflación ahora mismo y los costes energéticos es el que domina el panorama económico. El impacto en la renta real que se espera para este año, creo que el Banco de Inglaterra también lo mencionaba, pero es el más fuerte de memoria, creo que son como en 50 años o algo así. Estamos viendo básicamente una subida de los costes enormes para todo el mundo, para las familias, para las empresas. Y obviamente ese es creo, el gran factor que determina que las perspectivas económicas en el corto plazo para el Reino Unido sean bastante flojas. Los datos de consumo que se manejan aquí, los últimos que salieron de ventas al por menor, ya había una cierta caída. Creo que se empieza a notar que los hogares, pues obviamente la subida de tarifas, lo puedo confirmar yo personalmente por las tarifas que me llegan a mí a mi casa, la subida de tarifas energéticas en Reino Unido ha sido muy fuerte y te digo, se esperan subidas incluso más altas. Por lo tanto, estamos hablando de un impacto muy fuerte en la renta real de las familias, que pues obviamente va a tener, digamos, un gran peso en lo que sería el frenazo económico que esperamos.
Ángel, si miramos a Europa, como te decía, ayer conocíamos las cifras, por ejemplo, de PMIs del sector servicios, que daban un poquito de oxígeno, con algo de recuperación en abril. Sin embargo, veíamos unas ventas minoristas que también en este caso eran preocupantes, con España como uno de los países con peores datos al respecto. Y hoy, por ejemplo, reconocía Panetta desde el Banco Central Europeo el estancamiento, ¿no?, que tiene Europa. ¿Hacia dónde crees que va en general la economía de la eurozona? Y ligándolo un poco con el Banco Central Europeo, que es junto con el Banco de Inglaterra, junto con el Banco de Japón, perdón, que va, bueno, pues a otro ritmo distinto, el único de los grandes bancos que no sube tipos todavía. ¿Cómo estás viendo este panorama? ¿Cómo estás viendo la postura del Banco Central Europeo? Sí, el Banco Central Europeo tiene un acto de equilibrismo muy complicado aquí, porque tienes varios elementos que tiene que tener en cuenta. Uno es el que comentas, las perspectivas económicas para Europa ahora mismo son, digamos, están aflojando muy rápido, las perspectivas están empeorando de manera bastante rápida en los últimos meses. Tuvimos un crecimiento en el primer trimestre bastante flojo, 0,2%. Obviamente el impacto de la crisis, de la guerra en Ucrania, de los precios energéticos, de los problemas de suministro que ya vienen del año pasado se siguen acumulando. Como comentas, el sector industrial es el que se está empezando a ver cada vez más afectado. Tenemos ya datos hoy de Alemania bastante malos, se pinta la cosa bastante floja para el sector industrial en los próximos meses. Tenemos, por otro lado, una reapertura de las economías del sector servicios que viene bastante dada de la mano del levantamiento de restricciones por COVID, que sí por ahora está dando bastante impulso a la economía. O sea que tenemos dos factores que están un poco contrarrestándose, pero no cabe duda de que las perspectivas para estos trimestres son, digamos, relativamente moderadas, flojas. Esto a la vez nos viene con una inflación históricamente alta, por lo tanto el Banco Central Europeo, pues claro, está básicamente haciendo como comento, un acto de equilibrismo bastante alto. Sí parece que ya el Banco Central Europeo por fin creo que, digamos, por decirlo de alguna manera, ya está a punto de tirar la toalla y sí creemos que va a hacer alguna subida de tipos este año. Se habla que podría ser hasta, digamos, ya en julio, quizá algo de lo que pensábamos antes, no es completamente seguro todavía. Si no es en julio, será en septiembre, diciembre seguramente, por lo menos para empezar a normalizar la política monetaria en Europa, que todavía está en tasas ultra bajas, históricamente bajas. Más allá de eso, habrá que ver, y como comenta Panetta también, pues es correcto, a medida que avance el año, igual que un poco que pasa en Reino Unido, si las perspectivas económicas siguen aflojando, habrá que ver el Banco Central Europeo qué hace ante una perspectiva de crecimiento muy bajo si la inflación efectivamente empieza ya a suavizar a partir, digamos, de los próximos meses. Ángel, quería hacerte también una última pregunta. Mirando a uno de los datos que hemos conocido hoy en la economía española, que me parece que también lo comentabas tú en Twitter, es el aumento, ¿no?, de la llegada de turistas en España y el aumento también del gasto que esos turistas se están dejando. Comparativo con el año pasado, ¿no?, donde las cifras todavía eran poco, bueno, pues nos dejaban grandes diferencias respecto a un año normal. España, un país muy dependiente de ese sector servicios, con el turismo en el punto de mira. ¿Qué esperanza, qué expectativa nos dejan estas cifras? Sí, los datos por ahora son bastante alentadores, yo creo. Primero porque había un poco de miedo, bastante miedo primero al principio de año, obviamente con la nueva ola de COVID de Omicron, después con la guerra en Ucrania. Lo que llevamos de año pareciera que no está teniendo gran impacto en los datos de turismo. Tenemos un turismo ahora en llegadas en torno a un 70% de lo que sería 2019, tomándolo como el último año normal, y el ingreso por turismo está ya sobre el 80%, digamos, porque se está beneficiando un poco de que los precios son más altos. Entonces, ahora mismo, con esas cifras, 80% de turismo, de ingresos por turismo, que yo creo, además, por las perspectivas que veo, va a mejorar en los próximos meses. Sí tengo, la verdad, bastante confianza de que este año sí va a ser un muy buen año de turismo para España. Obviamente es uno de los grandes factores para nosotros para poder intentar, por lo menos, contrarrestar otros de los factores más negativos que tenemos, pero sí podríamos ver, el año pasado tuvimos unos 35.000 millones de ingresos por turismo. Este año yo he comentado un par de veces que con un cálculo rápido fácilmente creo que podríamos doblar esa cifra. Por lo tanto, es ahora mismo, creo, uno de los grandes vientos de cola para España, si no se nos tuerce, obviamente, por muchos de los factores que podrían ser. Me preocupa un poco quizá el impacto posible de la inflación en el turismo quizá de menor coste, ¿no?, el turismo que España muchas veces recibe. Pero bueno, ahora mismo creo que hay muchas ganas realmente de disfrutar la temporada turística y lo que yo veo por ahora es que las cifras lo confirman. Pues Ángel Talavera, como siempre, desde Oxford Economics. Un placer, buenas tardes. Buenas tardes.